Hola chicas y chicos, soy Silvia del Expreso Español y hoy vamos a hablar un poco de la tan famosa y deseada fluencia verbal. ¿Y qué es la fluencia verbal? Y también algunos pasos o estrategias para poder alcanzar esa fluencia. La fluencia verbal es la habilidad de poder comunicarnos con eficacia teniendo vocabulario rico y preciso para aquello que queremos comunicar y para no tener que estar haciendo aquellas pausas demoradas para pensar cómo estructurar la frase, en lo que vamos a decir. Esa es la fluencia verbal. Y para alcanzar esa fluencia verbal, bueno, existen muchas teorías o varias teorías y yo voy a hablar de aquellas que yo defiendo, aquellas que yo aplico en mis clases particulares en línea, que es cuando aprendemos por exposición a la lengua, es decir, de una manera natural, de una manera como aprendemos nuestra lengua materna. Hoy en día se habla mucho de inputs, es decir, entradas que nosotros hacemos y vamos asimilando a través de diferentes recursos, como puede ser hablar con otras personas nativas, como puede ser escuchar podcast, como puede ser aprender contextos, mirar películas, series, telenovelas, etc. Pero vamos a lo que tenemos que tener cuidado o algunas estrategias que precisamos aplicar para este tipo de metodología. Cuando yo tengo fluencia, yo preciso, además del vocabulario rico y preciso, apropiado, yo también preciso saber usar las estructuras gramaticales. Y aquí entra la primera cuestión. Sobre las metodologías tradicionales, donde hay una instrucción por parte de un profesor o a través de un curso, etc., y tú aprendes las reglas gramaticales, y es una metodología más que presta o que da mucha atención al estudio de estas reglas gramaticales, hacer ejercicios de vocabulario, deletrear palabras. Entonces el 80% de la clase está dedicado a eso, y esto está comprobado que no te da fluencia, ¿sí? Esto está comprobado que no digo que ningún alumno aprende de esta manera, estoy diciendo que no es la metodología más eficaz, ¿sí? Precisamos saber aplicar las reglas gramaticales, pero tú puedes aprender a usar esas estructuras de una manera más natural, ¿sí? Que es a través de estas entradas de información que tú adquieres a través de la lectura y a través de la escucha. De la misma manera que lo haces con tu lengua materna, ¿sí? Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, la forma como aprendes. ¿Cuál es la forma predominante como aprendes? Cuando yo doy mis clases particulares y formulo un plano de acción para el alumno, yo investigo cómo es que mi alumno aprende, porque hay alumnos que son lectoescritores y que van a aprender mejor con un texto. Hay alumnos que son más auditivos, entonces escuchan más podcast, músicas. Hay alumnos que son más visuales, les gusta más aprender con películas, con series, con telenovelas. Entonces, la forma predominante como aprendes, no quiero decir que solo vas a leer textos o solo vas a escuchar podcast, no, quiero decir que hay una forma que es mejor para ti, para aprender, y además de eso, tiene que estar o tiene que respetar tu nivel de aprendizaje. Ese es otro punto que tenemos que hablar. Respetar tu nivel de aprendizaje no significa que tenga que ser fácil para ti. Claro que siempre tiene que existir un grado de desafío. Puedes elegir, por ejemplo, un texto o un audio que sea un poco más avanzado de tu nivel y dedicarte a aquellas estructuras, a buscar palabras en el diccionario que no comprendes. Y si ves que, por ejemplo, hay alguna estructura gramatical que no la entiendes, entonces sí te vas a dedicar a estudiar un poco más la gramática, sin hacer que tu clase sea únicamente para estudiar
la gramática, ¿sí? Entonces, otro punto muy importante es que un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma es que el alumno preste atención, que el alumno se interese por lo que está aprendiendo. Entonces, cuando tú acercas al alumno o tú como alumno procuras ese material que te va a ayudar a mejorar tu fluencia, tiene que ser algo que sea interesante para ti, para que justamente exista esa atención que es necesaria, ¿sí? Esa escucha activa, por ejemplo, que es necesaria, se trata justamente de evitar las distracciones. Un alumno que se aburre en clase o que tiene que trabajar con un material que no es interesante, obviamente no va a prestarte atención, ¿sí? No va a prestar atención. Y se va a aburrir, se va a desmotivar. Y aquí hay algo muy importante. Si estás, por ejemplo, comenzando a aprender el español, no elijas para leer el Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es una obra que fue escrita en la Edad Media. O no elijas 100 años de soledad de García Márquez. Es una obra muy compleja para tu nivel de aprendizaje. Si, por ejemplo, te gusta aprender con series, ya me ha pasado que el alumno me dice, estoy viendo el Chema. Para quien no sabe, el Chema es una serie mexicana que es de narcotraficantes, entonces hay muchas jergas que son habladas, o sea, mucho lenguaje que es propio de los narcotraficantes, entonces es lenguaje secreto, es un lenguaje que no se entiende, no es un material apropiado para que tú quieras practicar tu español. Vas a elegir algo más neutro, un español más culto, ¿sí? Que te sirva con experiencias del día a día, que te sirva para llevar a la práctica, ¿sí? Nadie necesita saber lunfardo para comunicarse con argentinos o con uruguayos, por ejemplo. También no necesitas saber lenguaje de narcotraficante para comunicarte en español. Entonces, busca siempre un material que sea apropiado, ¿sí? Y otra cosa, está comprobado también a través de las investigaciones que el alumno que más lee adquiere un vocabulario mucho más rico y más rápido que el alumno que no lee nada, ¿sí? Bueno, estas son cuestiones que tienes que tener en cuenta a la hora de alcanzar la fluencia. La escrita y la producción oral no es que no son importantes, pero vienen después como consecuencia de la cantidad de vocabulario que adquieres y de las estructuras gramaticales que adquieres por exposición al idioma, ¿sí? Entonces, también puedes intentar siempre hablar con nativos. Hay alumnos que adoran los videojuegos y que conversan con nativos hispanohablantes en línea, gracias a este juego que se está ejecutando, que se está llevando a cabo. Y eso los mantiene motivados y los hace aprender mucho vocabulario y aprender a hablar y darse cuenta que a veces hablan cosas que no son correctas o que usaron portuñol y no español. Entonces es otra forma de aprender, que por otra parte es interesante para ellos porque les gustan los videojuegos. Y por otro lado, al conversar con nativos también puedes encontrar gente que sea interesante para ti, gente con la cual te identificas, cómo pronuncia, cómo habla. Ahora, por ejemplo, este video va a haber gente que va a decir, sí, estoy de acuerdo, me gusta cómo ella pronuncia, me gustan los contenidos que trae aquí para nosotros, y otros que no van a querer, no les va a gustar la forma como pronuncio, mi tono de voz, etc. Entonces, tienes ahora en este mundo, en este universo digital, la posibilidad de hablar con otros nativos y encontrar personas que sean interesantes para ti, ¿sí? Entonces, la exposición al idioma, cuanto más te expones al idioma, cuanto más inmersión haces en el idioma, mejor será para alcanzar la fluencia, ¿sí? Entonces, espero que estas acciones las pongas en práctica y que este contenido sea útil, y hasta la próxima charla. Chao, chao.